La presidente Claudia Sheinbaum declaró recientemente que los terrenos expropiados por el gobierno de Campeche a familiares y personas cercanas al dirigente nacional del PRI, a Alejandro Moreno, Alito, habrían sido adquiridos con recursos de la corrupción y bajo esquemas de lavado de dinero. La jefa del Ejecutivo añadió que este caso refuerza la urgencia de fortalecer la ley de extinción de dominio con el fin de agilizar la entrega al Estado de propiedades obtenidas mediante actos ilícitos. Ante estas declaraciones vamos a conversar con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, para conocer la postura de su bancada. Rubén, te saludo con muchísimo gusto. En este espacio ya habíamos hablado sobre esta intención de la ley de extinción de dominio y que bajo cualquier argumento del gobierno de Campeche podrían decir yo quiero esto, este terreno, y se va a construir ahí lo que sea, una escuela, un teatro, un foro cultural, en fin. Y esto suena más bien a venganza. ¿O qué opinión les merece a ustedes en el PRI? Bueno, varias cosas. La primera, respaldamos a nuestro dirigente nacional. Sí. La segunda es que hay que poner algo sobre la mesa. No se está hablando de ningún ilícito. Lo que está haciendo la señora Laida Sansores es aplicar una ley que fue creada básicamente como una venganza, en la cual dice, acá se expropian los terrenos por causa de utilidad pública para realizar alguna obra que ella decide, y ella decide dónde y a quién expropiarle un terreno. No se mete en otro tipo de situaciones, porque además no las existen, sino que pues ella va decidiendo a quién le quita un terreno para la obra que ella quiera. En este caso, se ha manejado que hay 3 o más predios. Lo exacto es que se trata, hasta donde se sabe, o yo lo sé, de un predio que es propiedad de la mamá de Alejandro Moreno, sí. no de varios. Y ahí ella, Laida, decide hacer una universidad. A mí me llama la atención de que en el presupuesto federal para universidades no viene ninguna para San Francisco del Campeche. Segunda cosa que me llama la atención es que, conociendo yo un poco Campeche, pues no está del lado donde tendrías tú más jóvenes que vayan a estudiar. Tercer asunto que me llama la atención es por qué escoge ese predio y no otro. Y bueno, esto se inscribe en los temas de venganza, esto se inscribe en los temas de capricho, y yo pondría otra cosa sobre la mesa. Esa ley se la pueden aplicar a cualquiera en Campeche. Baste que la gobernadora, en este caso mujer, diga, quiero tal terreno para hacer una plaza, y entonces, sin prácticamente posibilidad de defensa, van a quitarte el terreno a esa persona. Ahora, todavía no se expropia. Empezó el procedimiento expropiatorio, nada más que con una ley que da 5 días para responder, donde no hay recurso, donde primero expropian y luego averiguan. Ajá. Y eso es lo que se está viendo. Las propiedades no son de Alejandro Moreno, Sí. Son, una de ellas es de su mamá, una de ellas. Sí, pero entonces rechazan categóricamente que se trate de propiedades adquiridas con recursos ilícitos o de corrupción. Incluso escuchamos una declaración del propio Alito Moreno que va a denunciar por difamación, ¿cierto? Claro, a ver, nosotros rechazamos esta afirmación. Sí. Y la voy a decir cuál es la principal prueba. La principal prueba es la propia Laida. Laida no ejerce alguna acción de extinción de dominio. No, ejerce una acción de expropiación. Por eso nosotros decimos que es una venganza. Es decir, ella se levantó con ganas de vengarse de Alejandro Moreno en un momento en el cual no hay buena información allá en Campeche a favor de Laida. Tiene una disminución presupuestal, no tiene obra pública, tiene conflictos con medio mundo y tiene otra cosa que ahorita te digo rápido. Entonces dice, voy a expropiar ese terreno y provoca una confusión en la cual parece que hasta la presidenta cae porque dice, es que esto es una extensión, no, está expropiando, como pueden expropiar la casa de cualquier persona ahora en Campeche. Laida tiene en este momento un escándalo mayúsculo. Resulta que muere el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ahí todavía no hay elecciones. Y entonces, contra la propia Constitución, su consejero jurídico es designado presidente del tribunal. Sin tener méritos, esa es una parte, pero violando una prohibición. La prohibición dice que tiene un funcionario que esperar 1 año sin tener cargo en el Poder Ejecutivo o Legislativo para ser
magistrado. Entonces, ella, en medio de ese escándalo, ahora saca de la chistera este otro asunto. Ya. ¿Y la venganza de dónde viene, Rubén? ¿Cuál es, digo, hemos sabido de muchos pleitos, pero en particular, ¿por qué asumen que es una venganza en concreto contra Lito? A ver, Alejandro la derrotó a ella y el PRI la derrotó varias veces para ser gobernadora. Llega ahora en el contexto de López Obrador participando en la elección, fue un día antes de la elección, váyase, pues proselitismo ahí en San Francisco de Campeche, y hay una rivalidad fuerte de ella con una buena parte de la población, y ella identifica a Alejandro Moreno como líder de su oposición, de la oposición que ella tiene. Sí. Tiene oposición de los trabajadores, tiene oposición de los partidos, y hace poco tuvo una enorme persecución contra periodistas. Sí, por supuesto. Gravísima, que los hizo casi que ir a pedir perdón, hizo que cerraran un periódico allá en Campeche, reprimió a la policía estatal. Es un gobierno muy inestable, donde no hay gobernabilidad, donde no hay gobernanza tampoco, y pues así se las gasta Laida. En relación a, bueno, son la política y el manejo de la misma en el propio Estado. Y a nivel federal, Rubén, ¿qué opinión te merece la ley de amparo? Porque viene vinculado, ¿no? Está relacionado la imposibilidad de los ciudadanos de defenderse en casos como estos, no digamos el presidente del PRI, sino un ciudadano de a pie. ¿Cómo se defendería con esta búsqueda de la ley del amparo? Estamos en la construcción de un Estado autoritario. En 2010-2011 fue una especie de primavera mexicana de derechos humanos. Se reformó la Constitución, se dieron muchas facultades a los jueces para revisar los temas de derechos humanos. Y la institución del amparo, que viene del siglo XIX, en un contexto individual, por ejemplo, se transformó en un tema de los intereses legítimos de las personas. A mí me interesa que el medio ambiente esté bien, entonces yo puedo presentar un amparo si quieren destruir el bosque de Chapultepec. A mí me interesa que haya salud aunque yo no esté enfermo y puedo presentar un amparo para que haya medicinas. A mí me interesa los derechos de las personas con discapacidad o la comunidad lésbico-gay, puedo presentar un amparo aunque yo no tengo un interés directo, pero sí legítimo, porque me siento comprometido. Pues, solidario, vaya. Esto lo quieren retirar. Segunda cosa que quieren retirar es la suspensión. Es decir, algo así como ejecuto y luego averiguo. Sí. Tercera cosa, andan recabando dinero, hombre. Esa es la verdad. Por eso esta parte de hacer retroactiva el amparo, para que todos aquellos que tienen juicios defendiéndose de las autoridades hacendarias pues pierdan el derecho de defenderse y les cobren, ahora sí que, como decimos coloquialmente, a la malagueña. Wow. Entonces, y por otra, acuérdate que la prisión preventiva oficiosa fue condenada por la Corte Interamericana diciendo que es una violación de derechos humanos, que si alguien es peligroso y hay indicios de cometer un delito y es muy peligroso, se debe justificar y estar en la cárcel. Pero en las leyes mexicanas, al que acusen, por ejemplo, de un fraude fiscal, lo meten al bote, aunque sea el cura del pueblo, ¿verdad? Y no se vaya a fugar y haya cometido un error. Entonces en México, para facilitarle a la autoridad, pues te meten a la cárcel sin justificar por qué debe estar en la cárcel. Claro, la presidenta dice, es que si no los grandes asesinos estarían sueltos. Eso es falso. Un gran asesino que se demuestre que lo es y que se puede evadir y cualquier cosa de estas, pues se le justifica su prisión. ¿Qué hará el PRI ante estos ejemplos claros? Uno es el caso Campeche, que es un tema local, y el otro a nivel federal. Han avanzado en la destrucción o desaparición de las instituciones independientes, van sobre el INE, ya tienen cooptado el Poder Judicial. ¿Qué está haciendo la oposición, Rubén? Estamos alzando muy fuerte la voz. Yo creo que lo importante es en este momento decirle a la gente los peligros que vienen, porque van a suceder. Ayer tanto el PRI como el PAN tuvieron grandes debates, entre ellos pues uno que dio Claudia Naya, Carolina Vigiano,
que estuvieron muy bien en la tribuna. Ahora viene a la Cámara de las y los Diputados. Nosotros lo primero que exigimos es que no se obvie el trámite, es decir, que no nos vayan a dar un cachuchazo de esos de llegó ahorita y mañana la votamos, ¿no? Sí. No, que siga el trámite, que se den los debates correctos. Vamos a exigir otra vez el Parlamento abierto para aclarar esto que dijo la presidenta, porque si ustedes se fijan en la Cámara de Senadores hicieron retroactiva la ley. Sí. Y hoy la presidenta dijo que ¿por qué? Bueno, pues si la iniciativa era de ella, pues háganle caso a ella y no la hagan retroactiva. A mí se me hace que no es que haya duendes, es que alguna gente luego se pasa de lista o de listo, ¿no? Sí. Me refiero sobre todo a las autoridades hacendarias. Y luego vamos a votar en contra, vamos a subir muchas reservas y de ahí vamos a decidir una vía internacional. Por el lado, esto es por el lado de la ley de amparo. Por el lado de Campeche, nosotros estamos presentándole o preparando una propuesta para nuestra dirigencia nacional para impugnar la designación de ese presidente magistrado que violó todas las leyes. Y fíjate, por eso es importante el amparo, porque lo que quiere hacer Morena es que nada más pueda presentar el amparo un campechano que se sienta afectado, que tenga un juicio y que esté ahí. Sin embargo, con el interés legítimo, cualquier mexicano lo puede presentar diciendo, ese magistrado que designaron, pues va a estar al servicio de la gobernadora porque era su trabajador inmediato, dependía de él, era de una dependencia, o sea, dependía de ella. Entonces, vamos a hacer eso. Y te adelanto otra cosa, estas reformas al amparo son a una ley secundaria. La Constitución dice otra cosa. Entonces, la Corte va a tener que resolver sobre la constitucionalidad de esto. Imagínate todos los problemas que generan. Van a meter a la Corte en una crisis, porque si llega a decir que eso es constitucional, pues se demuestra para qué los pusieron. Claro. Y ya de colofón, Rubén, no te quiero dejar ir sin que me cuentes. Mencionaste ahorita Hacienda y hubo una comparecencia del secretario de Hacienda. ¿Qué opinión te merece que el senador Adán Augusto estuviera viendo el partido de fútbol en lugar de atender una comparecencia tan importante? Pues obviamente creo que cometió un error grave. Y yo ahí pondré otra cosa sobre la mesa. Los formatos esos que usa Morena las comparecencias, pues son totalmente imprácticos, porque tienes que escuchar 40 minutos al funcionario. Luego le haces una pregunta y te responde media hora después cuando todos preguntaron. Y luego no se verifica si te contestó. Y, o sea, están hechas para protegerlos, para cuidarlos, todas estas comparecencias. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? No sirven de nada. No, no para nada. Pero aún así, nosotros estamos pidiendo, la bancada del PRI en diputados, la presencia del secretario de Marina y del secretario de la Defensa para que nos expliquen lo que está pasando con la seguridad. Esta semana tuvimos un bombardeo. Porque eso fue lo que sucedió en Michoacán y estamos en esa discusión y entonces sacan de la chistera asuntos coyunturales, ¿no? Y vaya que tendrán mucho que explicar con el asunto del huachicol fiscal. Rubén, pues si te parece, emplazamos no a huelga, sino a otra cita para platicar sobre eso. Tenemos el caso de Adán Augusto y su hijo, el de la barredora, y por qué no desafueran al propio senador y las relaciones que tiene con él, y si es que se lleva a cabo esta cita, la comparecencia de los secretarios. ¿Te parece? Pues estamos a sus órdenes, lo que ustedes nos comenten. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo y conocer su punto de vista. Es Rubén Moreira, coordinador de diputados en la Cámara de Diputados, precisamente de la bancada del PRI. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias a ti.